Te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente. Pues sí, fíjate que es un tema que poco se ha estado explorando o se ha analizado realmente cómo van a quedar las administraciones estas que van a entregar en los próximos días a los nuevos gobernadores y gobernadoras surgidos del partido Morena. Y esto viene a colación precisamente, mi querido Vicente, porque luego de la oportunidad tirada a la basura por el grueso de los mexicanos, la de posibilitar a través de la consulta popular al Ejecutivo Federal para que llevara a juicio no solo a los expresidentes, sino a todos los actores políticos del pasado que sumieron al país en una gran montaña de corrupción, se observa con desaliento cómo los estados que serán gobernados por Morena a solo unos días de la transición política se encuentran en el desgobierno y bajo prácticamente el saqueo. A casi un mes y algo otros un poquito más de que se lleven a cabo los cambios de gobierno en los 11 estados que ganaron las y los candidatos de Morena, hay una constante que ha pasado desapercibida por los grandes medios tradicionales de México, esos que se pronuncian siempre por algo que sucede y que a veces no pasa. En Colima, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Baja California, Guerrero, Sonora, Tlaxcala y Baja California Sur, se está viviendo hoy, en este justo momento, plenamente el mal llamado Año de Hidalgo, te acordarás de aquel. En la totalidad de esas entidades, todos los gobernadores y una gobernadora no solo han comenzado con la destrucción de evidencias documentales que podrían evidenciar a futuro el mal manejo que hicieron de las finanzas, sino que también muchos de las propiedades de gobierno, principalmente terrenos, se están poniendo a la venta. A ello hay que sumar que en algunos casos los gobernadores y la gobernadora salientes están asegurando el futuro de sus más cercanos colaboradores, a los que les están otorgando nombramientos como notarios públicos, que es una de las más viejas tradiciones del sistema político que estableció el PAN, el PRI y el PRD. En Sonora, por lo menos 3 altos funcionarios cercanos a la gobernadora Claudia Pavlovich ya cuentan con el refugio político y financiero de una notaría. En Colima se alista una iniciativa para repartir 5 notarías. En Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Zacatecas se otorgarán en breve entre 5 y 11 notarías. Campeche, Baja California, Guerrero, Tlaxcala y Baja California Sur ya se entregaron por lo menos entre 5 y 7 notarías y otras 12 podrían ser otorgadas antes de que concluya la actual administración de los periodos que están por finiquitar. Por lo que hace a la entrega de propiedades de los gobiernos estatales, destacan los casos de Sonora y Michoacán, en donde la gobernadora priista Claudia Pavlovich y el gobernador perredista Silvano Aureoles ya publicaron la decisión de vender una serie de predios propiedad de los gobiernos de esas entidades. En Sonora se habrán de vender 7 terrenos de playa, mientras que en Michoacán se están poniendo a la venta 3 predios, donde al menos 2 de ellos cuentan con inmenso potencial minero. Todo ello a precios de remate para beneficiar a algunos particulares que fueron aliados de esas 2 administraciones. Lo mismo ocurre en Colima, Sinaloa y Nayarit, donde también los gobernadores priistas Ignacio Peralta Sánchez y Quirino Ordaz Coppel y el panista Antonio Echevarría García ya están alistando a la venta de por lo menos 17 predios de playa propiedad de esos gobiernos estatales, que también beneficiarán a empresarios amigos de esos gobiernos. Por lo que hace a los estados de Zacatecas, Guerrero y Baja California Sur, los gobernadores priistas Alejandro Tello y Héctor Astudillo Flores, así como el panista Carlos Mendoza Davis, también están preparando una desincorporación en conjunto de por lo menos 15 predios de importancia minera que podrían ponerse a la venta al mejor postor antes de que llegue la sucesión en la gubernatura. Pero eso no es lo más lamentable. También resulta que los 11 estados que en breve habrán de pasar al control político de Morena serán recibidos con una gran carga financiera por la deuda pública que se incrementó en forma considerable durante las administraciones que están a punto de concluir. En Colima, donde gobernará la morenista Indira Vizcaíno Silva, se tiene una deuda pública de más de 3.900 millones de pesos, los que fueron incrementados en más de 1.100 millones de pesos solo durante la administración que está a punto de concluir. El justificativo del incremento de la deuda fue bajo el argumento de mejorar las condiciones de seguridad pública. Sin embargo, hay que recordar, Vicente, que Colima al día de hoy es uno de los estados más convulsionados por la ola delictiva. El estado de Sinaloa, que será gobernado por Rubén Rocha Moya, registra una deuda pública de 7.500 millones de pesos,
los que fueron incrementados en casi 2,000 millones de pesos durante el gobierno de Quirino Ordaz. Esto según para mejorar la infraestructura carretera del estado. Pero las obras viales que se hicieron en ese gobierno fueron obra de la administración federal o de particulares. El gobierno de Nayarit, que tendrá a su cargo Miguel Ángel Navarro Quintero, tendrá que lidiar con una pesada deuda de casi 7,000 millones de pesos, empréstito que en su mayoría fue contraído durante la administración de Roberto Sandoval Castañeda, quien desde el pasado 6 de junio ya se encuentra ante la justicia por sus relaciones contra el narcotráfico. El estado de Michoacán, que a partir del mes entrante gobernará el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, recibe un estado no solo en completo desgobierno y controlado por el grupo de narcotráfico, sino también lacerado por la pesada deuda pública de más de 20,000 millones de pesos, que en su mayoría fue contratada por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, el mismo que anunció una marcha por la paz en todo el país. En Zacatecas, donde se dispone a gobernar David Monreal, se tiene además del problema del narco, el de la pesada deuda que esta entidad mantiene un débito bancario por el orden de los 8,100 millones de pesos, de los que más de la mitad fueron contraídos en la administración que está a punto de concluir. La gobernadora Laida Sansores San Román tendrá como principal problema al frente del gobierno de Campeche la deuda pública que le deja a su antecesor, el priista Carlos Miguel Aiza González, el que entregará una deuda pública de casi 3,000 millones de pesos, la que fue contraída principalmente por el anterior gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas, hoy dirigente nacional del PRI. En Baja California, la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmedo tendrá que lidiar, además de con los problemas de seguridad pública heredados, con una deuda pública de casi 21,000 millones de pesos, producto del endeudamiento constante que se generalizó durante las últimas 3 administraciones panistas de esa entidad. En Guerrero la situación financiera también se observa difícil, no solo por los problemas de seguridad que se vienen arrastrando desde las 3 anteriores administraciones, sino por el problema de la deuda pública. Aquí se tiene un débito de más de 5,100 millones de pesos, que en su mayoría fue contraído por el gobernador Héctor Astudillo. Sonora, ni se diga. Aquí el problema no es tanto la deuda, que aún cuando es de más de 29,000 millones de pesos, es grave. El mayor problema que deja la gobernadora Pavlovich al gobernador Alfonso Durazo Montaño es el problema de la inseguridad generado por la riqueza minera de este estado, en donde las transnacionales han pactado una alianza con gobiernos del narco, con grupos del narco, para disuadir cualquier protesta de la población por la afectación minera. En Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar Cisnero solo recibirá una deuda pública de 80 millones de pesos y un estado con sin mayores problemas de violencia, por lo que se podría decir que la administración menos problemática para el movimiento de la Cuarta Transformación es esta, la de Tlaxcala, aunque el mayor problema será la erradicación de los actos de corrupción que se registran al interior de diversos gobiernos municipales. Y finalmente, en Baja California Sur, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío tendrá como principal reto la reorganización administrativa del gobierno estatal, pero sobre todo el problema derivado de la deuda pública que se hereda, que es de 2,500 millones de pesos y que hoy en Baja California pues nadie sabe dónde quedaron. Pero esto, mi querido Vicente, a final de cuentas podría ser un problema y no, pues finalmente los gobernadores que llegan pues no tendrán ningún soporte popular para poder enjuiciar a estos gobernadores que han saqueado el país. Y bueno, seguramente seguiremos viendo otra vez cómo siguen pasando unos y otros gobernantes y cómo siguen saqueando a los estados, y la gente pues nomás viendo. Pero lo malo es que desaprovecharon los mexicanos la oportunidad de poder enjuiciar a estos personajes a través de esa iniciativa, el incentivo de la consulta popular. Este es mi reporte, mi querido Vicente. Fíjate, Jesús, que está al pendiente del programa don Víctor Tobar, quien fuera por mucho tiempo productor de este espacio, comprometido siempre con la verdad. Me manda una liga, me dice precisamente de lo que está hablando el maestro Lemus. El actual secretario de Finanzas y Administración del gobierno busca una notaría en el estado y para lo cual ya pagó un curso de 50,000 pesos. Se trata de este personaje, Carlos Maldonado Mendoza, secretario de Finanzas y Administración, que admitió que busca una notaría en el estado y para lo cual ya pagó un curso de 50,000 pesos, y cito: fui a un taller de introducción en septiembre y estoy como suspirante porque es un examen de oposición y se da
a quien saque las mejores calificaciones. Es un taller de 50,000 pesos. Lo publicó, déjame ver nada más. Sí, se publicó el 3 de agosto y se publicó en www.moreliaactiva.com. Sí, esa es una constante, mi querido Vicente. Mira, lo habíamos visto en otros gobiernos, cuando se sucedían un gobierno priista con otro priista o un perredista con otro perredista, etcétera, pues no pasaba nada, se veía casi como algo natural. Tenemos estados que tienen 200, 300 notarías, más allá de la demanda económica o social que pudiera tener una región. Te pongo el caso, por ejemplo, de Michoacán. Gobernadores como Tinoco Rubí, como Fausto Vallejo, el propio Silvano Aureoles, que te puedo mencionar una cantidad de una docena de gobernadores que han tenido siempre esa preocupación. Al término de su mandato, siempre entregan las notarías para sus cuates, para sus amigos, como un regalo o como un favor. Esto ya también lo habíamos documentado, por supuesto, en la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Y así son todos los gobiernos. Los gobiernos se reparten los beneficios económicos y políticos que les puede dejar para cubrirse entre sus amigos. El caso que estamos viendo, por ejemplo, en Sonora, en Michoacán, en Colima, en Tlaxcala, en otros estados donde ya hay iniciativas para que un grupo de amigos cercanos a los actuales gobernadores que van a dejar el cargo, pues se queden cobijados política y económicamente, pues con una notaría que deja a final de cuentas muchísimas utilidades. Entonces, es un proceso, te digo, que se tiene que romper ya con ese ciclo vicioso y dejar de lado, y eso el Colegio de Notarios, por supuesto, que debe de poner mucha atención en ese sentido, para establecer dónde sí se requiere una notaría y dónde no se requiere una notaría. Te puedo decir, por ejemplo, que la ciudad de Morelia, Michoacán, que la conozco perfectamente, pues ahí simplemente hay notarías, hay hasta 5 notarías en una sola colonia, mi querido Vicente, y por supuesto, eso les deja pues muchos beneficios, porque las notarías se prestan también a chingaderas. Lo hemos visto, ya lo hemos documentado, como algunos notarios que fueron beneficiados en algunas ocasiones, por ejemplo, en Michoacán, te hablo concretamente de Michoacán, pues también se coludieron con el narco y se pusieron a trabajar y se pusieron a escriturar las propiedades que el narco robaba. Y así como eso pasa, pues pasa también en Sonora, pasa también en Chihuahua, pasa también en muchos estados, donde otra vez estamos viendo este fenómeno, que te digo, no se puede permitir. Creo que aquí debe haber una autoridad, hombre, ya que el gobierno federal ponga una autoridad en los gobiernos que, aunque sí es cierto, son libres y soberanos, pero también debe haber un freno para este llenarse las bolsas a manos llenas, mi querido Vicente. Dame tu opinión acerca de esta demanda que presenta el gobierno de México contra las fabricantes, productoras y comercializadoras de armas de Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores se está enfrentando a las fábricas de armas de Estados Unidos por presuntamente saber y permitir el tráfico de esos productos, de esas armas hacia México. Dice Marcelo Ebrard, vamos a ganar el juicio, pero los armeros de Estados Unidos reviran que México quiere un chivo expiatorio porque el crimen es nuestra responsabilidad, dicen, pero el gobierno de la Cuarta Transformación en la demanda civil de daños contra fabricantes de armas de Estados Unidos afirmó que hasta el 90% de las armas aseguradas en escenas del crimen son armas que provienen de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera dijo que la demanda que se interpuso ayer es para buscar que el control de armas en Estados Unidos ayude también a reducir la violencia en nuestro país. Dame tu opinión acerca de esto, Jesús. Fíjate, mi querido Vicente, que ese es un tema bien importante y bien apasionante. Es un tema que traigo yo en la agenda desde hace por lo menos 2 años, que estoy siguiendo la pista. Estoy preparando, por supuesto, un trabajo al respecto sobre las armas y el movimiento como se dan en México. Pero es bien importante que el gobierno mexicano esté reclamando responsabilidad, por supuesto, a las armeras de Estados Unidos, porque ellas se lavan las manos. Ellas aparentemente no hacen mayores negociaciones con grupos de narcotráfico, delincuencia organizada en México, pero son las que principalmente abastecen a través de redes ilegales de tráfico de armas a estos grupos. Te pongo simplemente algunos datos sobre la mesa. De cada 100 personas que han sido ejecutadas en México en los últimos 20 años, de cada 100 personas, 98 han sido asesinadas con armas
procedentes de Estados Unidos o de Europa. Solamente 2% ha sido asesinadas con armas de producción nacional, sí. 2%. También las mineras internacionales, Estados Unidos, con base en informes de la ONU, han tenido utilidades, por supuesto, por la venta de tráfico, o por la venta de armas en México por año en promedio de 97 mil millones de dólares, solo en México, mi querido Vicente. Entonces, estamos hablando de que las armeras de Estados Unidos están viendo un campo propicio para la negociación, o más bien para el incremento de sus capitales con la violencia que se genera en México. Por eso de ahí se deriva pues la hipótesis de que algunas agencias del gobierno norteamericano, como la CIA, como la DEA, pues ellas están a favor de que siga la convulsión social en México y que siga la violencia y que siga la guerra contra el narcotráfico, donde también habría que ver la responsabilidad de los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto para permitir la participación de las armeras en el proceso de armamento de los grupos armados en México, concretamente los grupos de autodefensa. Hay que recordar ese tema. Pero te pongo un caso bien concreto. Esta iniciativa que lanza el presidente López Obrador, o esta demanda para que las armeras respondan también a su responsabilidad, pues ya la habíamos presentado a un grupo de periodistas justamente cuando estaba Roberta Jacobson al frente de la embajada en México. Nosotros, un grupo de periodistas independientes, le presentamos a la entonces embajadora de Estados Unidos en México la responsabilidad, que se hiciera cargo Estados Unidos de la responsabilidad al menos financiera de los periodistas ejecutados, porque hasta en aquel año, no recuerdo si fue el 2014 o 2015, hasta aquel año, en México, de cada 5 periodistas que habían sido asesinados, 3 habían sido ejecutados con armas de importación de Estados Unidos, y estábamos reclamando que justamente el gobierno de Estados Unidos respondiera de alguna forma económica contra las familias de los periodistas que habían sido asesinados. Nunca nos respondió Roberta Jacobson, y qué bueno que ahora se da la posibilidad de que a Roberta Jacobson la vemos participando en el Consejo de Desarrollo del Gobierno del Estado de Sonora, a invitación del gobernador Durazo Montaño. Ojalá haya la posibilidad de platicar sobre este tema. Pero es bien importante esta iniciativa, esta demanda, que presenta el presidente López Obrador para que respondan las armeras, porque hasta el momento pues nadie les dice nada. Los gobiernos nacionales de otros países pues se quedan parados y están callados, únicamente esperando cómo y viendo cómo están ingresando las toneladas de armas que se hacen en Estados Unidos, algunas que se hacen, bueno, también en Europa, porque también hay armeras europeas, y están invadiendo y alentando los conflictos armados en algunas regiones, pues únicamente y para un beneficio personal. Yo creo y estoy seguro que si el gobierno de México se lo dispone, puede lograr una muy buena utilidad económica para los familiares de las víctimas que han caído precisamente por la introducción de armas ilegales en México. Pues qué apasionante, interesante y urgente tema, querido Jesús Lemus. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye con los libros, los más recientes libros y los otros no tan recientes también, obviamente, y que te sigan apoyando los sábados de 4 a 5 de la tarde en el espacio que orgullosamente conduces en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, y también, obviamente, en tus trincheras en redes sociales? Claro que sí, mi querido Vicente, y te agradezco mucho la posibilidad de poder platicar con esta amable audiencia de Sin Censura. Invitarlos para que me sigan ayudando con la compra del libro El Licenciado, que todavía está en algunas librerías, por supuesto, Jaque a Peña Nieto, publicados por HarperCollins, por supuesto, y allí están, me ayudan mucho en mi trabajo de investigación independiente, si se siguen vendiendo esos libros, porque dice mi editor que si se venden, pues sigo produciendo otras investigaciones. Invitar también, por supuesto, a nuestra audiencia para que me escuchen los sábados de 4 a 5 de la tarde en un espacio que me has permitido y que agradezco mucho, que me has permitido conducir, donde tocamos temas de relevancia. El próximo sábado seguiremos hablando, por supuesto, del tema de los presos y de las cárceles en México. Y bueno, si me buscan, me encuentran a mí en redes sociales. Estoy en Facebook, estoy como Jesús Lemus Barajas, y en Twitter estoy como @Lemus Barajas. Ahí estoy en contacto con